Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oremos con el Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cuántas maravillas has hecho, Señor, Dios mío, cuántos planes en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Para algunos el Evangelio puede ser diferente hoy, porque en Colombia celebramos la solemnidad de Jesucristo sumo y eterno sacerdote en este jueves. Por si no le coincide, pues lo animo a meditar con nosotros el Evangelio correspondiente a esta solemnidad en este jueves tan especial, Jesús sumo y eterno sacerdote. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 22, versículos 14 al 20. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros, antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre que será derramada por vosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de meditar en el sacerdocio de Jesucristo. Él es sacerdote eterno, dice la carta a los Hebreos, según el rito de Melquisedec, y su acto sacerdotal más importante es el que celebramos en el Triduo Pascual, que empieza con la cena, que está descrita en el Evangelio que hoy escuchamos, continúa con el prendimiento, la pasión, el camino al Calvario, la muerte en la cruz, el sepulcro y la resurrección. El acto sacerdotal más grande de Jesús, que es el acto sacerdotal con el cual nos ha salvado, es el que hoy estamos celebrando y es el que le ha dado sentido a toda la vida cristiana. Jesucristo sumo y eterno sacerdote. De hecho, el único sacerdote es Jesús. Yo realmente soy sacerdote en virtud de Él. Como el vaso de agua que bebo me calma la sed, pero no en sí misma, sino en virtud del río, del riachuelo que me ha compartido esa agua. Así, el único sacerdote es Cristo y
Él me comparte su gracia sacerdotal para que yo la ministre, pero es Él el sacerdote, es Él el que perdona, es Él el que consagra en el altar. Ahora bien, hablemos un poco de lo que es el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote es la persona que ofrece los sacrificios por el pueblo, que desde la salida de Egipto hasta la tierra prometida y el gran templo de Salomón, donde se ofrecen los sacrificios, se ha ido convirtiendo paulatinamente en aquella persona que toma el cordero, el macho cabrío o toros cebados, les ofrece en el altar del sacrificio. Normalmente mueren degollados los corderos. Esta sangre que es vertida sobre el altar es la forma de sacrificar a Dios. Esto empezó con mucha fuerza, de modo especial, aquella ocasión cuando Dios le indica a Moisés que sacrifiquen un cordero, que no le quiebren hueso alguno, que lo traspasen, que ofrezcan esa sangre y que con un poco de esa sangre de ese cordero señalen en sus puertas, unten sus puertas con esta sangre para que cuando pase el ángel de la muerte identifique que allí hay una familia hebrea y allí no mate al primogénito, y que en familia se coman toda la carne del cordero, que no sobre nada, que si la familia es muy pequeña se una con otra familia, pero que se coman todo el cordero. Esto ya es una prefiguración del cordero que va a señalar Juan el Bautista, diciendo: ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues desde allí en Israel surge la convicción de que ese cordero les rompe las cadenas, les da la libertad, quita el pecado del pueblo, que es el que encadena. Y de ahí que cada año por la Pascua, es decir, la época en que habían sido liberados de Egipto, se ofrecían sacrificios. Es por eso que en la época de Jesús se le encuentra que en el templo fue en un mercado de palomas, de ovejas, de bueyes, porque dependiendo la capacidad económica de cada quien, pues compraba un animalito para sacrificar. Por ejemplo, la Virgen María y San José lo que ofrecieron fue un par de pichones de tórtola, porque no eran personas ricas, pero alguien más rico hubiese ofrecido un cordero o algo más importante. Pues el pueblo de Israel lleva muchos años haciendo este sacrificio y van de mal en peor. Siguen peor, siguen en su pecado, en la dureza de su corazón, y por eso el profeta denuncia es que Dios está hastiado de sacrificios de machos cabríos, pero el corazón del pueblo sigue endurecido y lejos de Dios. Por eso es que Jesús entiende que ese sumo sacerdote que ofrece en ese altar pichones y ovejas y toros, esa sangre no es suficiente para librar al pueblo del pecado y de la condenación eterna. Entonces Jesucristo viene a actuar como sacerdote, que es el que ofrenda en nombre del pueblo, y a la vez Él es la ofrenda. Esto es algo increíble, lo que sucede en la cruz, lo que sucede en el triduo pascual. Jesús es el sacerdote, según el rito de Melquisedec, y la ofrenda que tiene en sus manos es su propia vida. La sangre que derrama es su propia sangre. Eso es lo que acabamos de leer en el Evangelio y es la doxología de la consagración eucarística, la anamnesis, el recordatorio de las palabras de consagración. Allí en esa última cena Jesús estaba haciendo su acto sacerdotal y estaba ordenando sacerdotes a los primeros obispos de la Iglesia, el primer Papa, en aquella última cena. Pues hoy recordamos que Jesucristo es sumo y eterno sacerdote, con estas connotaciones de ser sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre, pero que a la vez es víctima, que es cordero, que con su sangre está apagando la ira de Dios y nos está abriendo las puertas del cielo para todos nosotros, que es lo que hace el sacerdote.
que es lo que yo como sacerdote ministerial hago en nombre de Dios, abrirte las puertas del cielo. Ahora bien, ese sacrificio fue eficaz y venció al enemigo, pero Jesús se ha dado cuenta de que no es suficiente el obrar la salvación y derramar su sangre por nosotros, que esa sangre debe llegar a cada persona por un medio eficaz, así como de nada nos sirven que hayan ríos, que hayan grandes embalses y donde se contengan muchas aguas dulces para apagar la sed de las ciudades, si no hay un acueducto que traiga esa agua hasta donde la persona la pueda tomar, pues muere de sed. Y ahí es que aparece el sacerdocio ministerial. Jesús nos comparte a algunos hombres elegidos entre los hombres para hacer ese canal. El acueducto no es el agua, pero trae el agua. A veces el acueducto no es el mejor, pero trae el agua. Esos somos los sacerdotes que participamos del sumo y eterno sacerdocio de Cristo. El sumo y eterno sacerdocio de Cristo es el embalse del agua viva del Espíritu Santo. Pero el canal por el cual nos llega es el sacerdote. Cuando finalmente impone sus manos sobre nosotros y nos absuelve, es como abrir el grifo del agua en casa y nos llega esa agua que apaga nuestra sed. Nos llega ese baño de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Con esto te invito a que dimensiones el misterio de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, que se concreta, que se palpa, se hace real a través de la consagración eucarística que obra el sacerdote en el altar, a través de la acción sacramental del sacerdocio, al bendecir el matrimonio, al bendecir y ministrar el bautismo, al ministrar la confirmación, al ministrar el ministerio de la reconciliación. Ahí se concreta el acto sacrificial de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Bueno, es un poco complejo, espero no haberlo explicado de una forma muy complicada para ti, pero de esto se trata, de hoy meditar en qué significa Jesucristo es sumo y eterno sacerdote. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un santo día en el Señor para todos.